Esta anciana apenas puede mantenerse en pie y ni siquiera recuerda las cosas. Debemos hacernos cargo de su patrimonio. Mi nuera testificó en mi contra. El juez la miró fijamente y respondió: Señora, ella es la jueza más respetada de la provincia de Sevilla. Me alegra teneros aquí. Seguid mi historia hasta el final y comentad desde qué ciudad me estáis viendo, para que pueda comprobar hasta dónde ha llegado. Nunca imaginé que a mis 64 años, después de pasar casi 3 décadas en la judicatura como una de las juezas más respetadas de nuestra provincia, me encontraría sentada en el salón de mi propia casa leyendo una solicitud de tutela que me describía como una anciana senil incapaz de cuidar de sí misma. Los papeles temblaban en mis manos mientras leía las acusaciones. La solicitante pide la tutela de urgencia de Pilar Vargas debido a un grave deterioro cognitivo y a su incapacidad para gestionar las actividades diarias de forma segura. Las palabras se sentían como golpes físicos, cada línea más devastadora que la anterior. Mi nuera, Sonia, había presentado esta solicitud. Sonia, que había formado parte de nuestra familia durante 8 años, a quien había acogido con los brazos abiertos cuando Marcos la trajo a casa, quien me había dado 2 nietos preciosos a los que adoraba. Las pruebas que presentaba eran metódicas, detalladas y completamente inventadas. La interesada olvida con frecuencia sus citas y se muestra confusa sobre la hora y el lugar. Leí en voz alta en mi casa vacía, con la voz quebrada. El martes pasado, había llegado 20 minutos tarde a comer con mi vecina Dolores, a quien todos llamamos Lola, porque había perdido la noción del tiempo mientras revisaba unos expedientes. Un suceso normal para cualquier profesional ocupado, retorcido hasta convertirlo en algo siniestro. La interesada muestra signos de paranoia y lanza acusaciones infundadas contra miembros de su familia. Esto se refería a la vez que pregunté por qué Sonia necesitaba acceso a mis extractos bancarios para ayudarme a organizar mis asuntos. Cuando me negué educadamente explicando que prefería manejar mis propias finanzas, se volvió fría y distante. La interesada exhibe comportamientos peligrosos, como dejarse los fuegos de la cocina encendidos y olvidar cerrar las puertas con llave. Me quedé mirando esa línea, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Hace 2 semanas estaba preparando la cena cuando sonó el timbre. Era un repartidor con un paquete para mi vecina. Lo firmé y se lo llevé a casa de Lola, charlando con ella quizás unos 10 minutos. Cuando volví encontré el fuego aún encendido bajo mi puchero. Simplemente lo apagué y no le di mayor importancia. ¿Cómo podía Sonia saber eso, a menos que hubiera estado vigilando mi casa? La revelación me cayó como un mazazo. Me había estado vigilando, estudiándome, documentando cada momento humano y normal de olvido o distracción y transformándolo en una prueba de incompetencia mental. Mis manos temblaban mientras seguía leyendo. El hijo de la interesada, Marcos Vargas, apoya esta solicitud por preocupación por el bienestar y la seguridad de su madre. La traición dolió más de lo que podría haberlo hecho el ataque de un extraño. Mi propio hijo, mi único hijo, el niño que crié sola después de que su padre muriera cuando él tenía 12 años, había firmado este documento, declarándome incapacitada. Dejé los papeles y caminé hacia la ventana de la cocina, la misma ventana donde había estado innumerables mañanas viendo a Marcos caminar hacia el autobús del colegio, donde había esperado a que volviera de sus citas de adolescente, donde había llorado de alegría viéndole graduarse en la universidad. La vista era la misma, pero todo había cambiado. El teléfono sonó, sacándome de mis pensamientos. Casi no contesté, pero años de formación judicial me habían enseñado a afrontar los problemas de cara. «Mamá». La voz de Marcos sonaba tensa e insegura. «¿Sí, cariño?» Mantuve la voz firme aunque mi corazón latía con fuerza. ¿Has recibido los papeles?» «Sí». Esperé con la esperanza de que me diera una explicación. De que me dijera que todo era un error, que le habían coaccionado de alguna manera. En cambio, hubo un largo silencio antes de que dijera: «Sonia cree que es lo mejor. Está preocupada de que vivas sola. Y sinceramente yo también lo estoy». «¿Preocupado por qué exactamente?», pregunté activándose mi instinto judicial. ¿Acaso he sido alguna vez algo que no fuera independiente y capaz? No se trata del pasado, mamá. Se trata de, bueno, te estás haciendo mayor. El mes pasado, cuando vinimos de visita, parecías confundida sobre qué día era, y Sonia ha mencionado que últimamente te comportas de forma extraña. ¿Extraña cómo? Mi voz era más cortante ahora.
Marcos dudó. Olvidar cosas, dejarte los fuegos encendidos. Ella solo está preocupada de que pueda pasarte algo. La forma cuidadosa en que habló me dijo todo lo que necesitaba saber. Esas no eran sus observaciones. Eran las palabras de Sonia saliendo de su boca. Mi hijo exitoso e inteligente, un ejecutivo de marketing que negociaba acuerdos millonarios, había sido completamente manipulado por su esposa. Marcos, dije con cuidado, ¿cuándo has presenciado tú personalmente alguno de estos incidentes? Otra pausa. Bueno, yo. Sonia me ha hablado de ellos. No mentiría sobre algo así, mamá. Ella te quiere. Amor. La palabra me supo amarga en la boca. Así era el amor en el mundo de Sonia. Arrebatarle la autonomía a alguien bajo el pretexto de la protección. Después de colgar, me serví una copa de vino de Jerez y me senté en mi despacho, rodeada de los libros de derecho y las revistas jurídicas que habían sido mis compañeros durante décadas. La ironía no se me escapaba. Había presidido cientos de casos de tutela, había visto familias destrozadas por la codicia, la manipulación y la falsa preocupación. Conocía las señales, los patrones, las tácticas utilizadas por aquellos que buscaban controlar a adultos vulnerables. El problema era que yo no era vulnerable. Al menos, no lo había sido hasta ahora. Saqué un bloc de notas y empecé a tomar apuntes, de la misma manera que había abordado cada caso complejo a lo largo de mi carrera. Pero esta vez, yo no era la jueza. Yo era el objetivo. La vista estaba programada para el próximo viernes. En menos de una semana, me sentaría en una sala, no detrás del estrado donde pertenecía, sino en el banquillo de los acusados, luchando por mi propia libertad y dignidad. La solicitud pedía una tutela temporal de urgencia, lo que significaba que si el juez fallaba a su favor, podría perder el control de mis finanzas, mis decisiones médicas, incluso de donde vivía, de forma inmediata. Pensé en llamar a mi abogado, Arturo Robles, que había llevado mis asuntos legales durante años. Pero algo me frenó. Si contrataba a un abogado de inmediato, podría ser visto como una confirmación de que necesitaba ayuda para gestionar mis asuntos. La encerrona era exasperante. Esa noche me quedé despierta mirando al techo, repasando cada interacción que había tenido con Sonia en los últimos meses. La forma en que había insistido en organizar mi botiquín para ayudarme a no perderme. Las veces que había sugerido que podría considerar un servicio de limpieza porque las tareas del hogar se hacen más difíciles con la edad. Las miradas de preocupación que había intercambiado con Marcos cuando les hablé de mi decisión de donar a un fondo de becas en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla. Cada acto de amabilidad había sido un movimiento de ajedrez. Cada expresión de preocupación había sido una recopilación de información para este momento. La parte más dolorosa no era la batalla legal que se avecinaba. Era darme cuenta de que mi hijo, la persona que más quería en este mundo, había elegido creer lo peor de mí en lugar de apoyar a la mujer que lo había sacrificado todo para criarlo. Pero yo era Pilar Vargas. Había dedicado mi carrera a luchar por la justicia, a proteger a los inocentes y a ver a través de las mentiras y la manipulación. Sonia había cometido un error crítico en su calculado ataque. Había subestimado exactamente con quién estaba tratando. El acoso comenzó 3 días después de recibir la solicitud de tutela. Al principio pensé que me estaba volviendo paranoica. Irónico considerando que esa era una de las acusaciones de Sonia contra mí. Pero luego empecé a prestar atención, con la misma precisión metódica que había usado para analizar pruebas en mi sala. El martes por la mañana, estaba en un supermercado Mercadona cuando vi a la amiga de Sonia, Laura, grabándome con su móvil. Estaba en el pasillo de los cereales, comparando precios entre 2 marcas de avena. Una actividad perfectamente normal, pero Laura se colocó de tal forma que capturó el momento en que cogí una caja, la dejé y luego cogí otra. Para alguien que viera el vídeo más tarde, podría parecer confusión o indecisión en lugar de una simple comparación de precios. Cuando me acerqué a Laura, guardó rápidamente el teléfono y fingió estar interesada en las barritas de cereales. Ah, hola, señora Vargas. Qué casualidad encontrarla aquí. Hola, Laura. Mantuve un tono agradable pero firme. ¿Estabas grabándome? Su rostro se sonrojó. ¿Grabando? No, solo estaba mirando mis mensajes. Ya sabe cómo son estos móviles.
Se fue a toda prisa antes de que pudiera responder. Esa tarde llamó mi vecina, Lola. Pilar, querida, espero que no te importe que te pregunte, pero ¿te encuentras bien? Sonia pasó por aquí antes y mencionó que has estado teniendo algunos problemas de salud. La tensión se me disparó. ¿Qué te dijo exactamente? Bueno, dijo que has estado teniendo algunos problemas de memoria y que la familia está preocupada de que vivas sola. Me pidió que te echara un ojo y que le avisara si notaba algo preocupante. Sentí que las paredes se me echaban encima. Sonia se estaba acercando sistemáticamente a mi círculo social, sembrando dudas sobre mi capacidad mental. Estaba creando una red de personas predispuestas a ver signos de un deterioro que no existía. Lola, dije con cuidado. ¿Ha habido algo en mi comportamiento últimamente que te haya preocupado? ¿Alguna conversación que hayamos tenido en la que pareciera confundida o desorientada? Hubo una pausa. Pues no, querida. Siempre has estado lúcida como una centella. Pero Sonia parecía tan preocupada, y ella te conoce mejor que yo. Esa era la parte insidiosa de la estrategia de Sonia. Se estaba posicionando como la experta en mi estado, el familiar preocupado con información privilegiada. Mientras tanto, estaba entrenando a otros para que interpretaran mi comportamiento normal a través del prisma de una supuesta demencia. El miércoles trajo una visita de Marcos y Sonia. Llegaron sin avisar mientras yo estaba en mi jardín cuidando mis rosales. Estaba sucia por quitar las malas hierbas. Tenía el pelo revuelto y tierra debajo de las uñas. En otras palabras, tenía el aspecto exacto de alguien que había estado cuidando el jardín. «Mamá, ¿qué haces aquí fuera?», preguntó Marcos, su voz teñida de ese nuevo tono de condescendencia preocupada que estaba aprendiendo a odiar. «Cuidar el jardín», respondí señalando lo evidente. Los rosales necesitaban que les quitara las flores secas y las malas hierbas se estaban descontrolando. Sonia intercambió una mirada significativa con Marcos. «Pilar, cariño, hace casi 32 grados aquí fuera. ¿No crees que deberías entrar a refrescarte?». Eché un vistazo a mi reloj. Apenas eran las 10 de la mañana y la temperatura probablemente rondaría los 20 y pocos grados, pero sabía que esto era otra trampa. Si la corregía, parecería conflictiva. Si estaba de acuerdo, estaría confirmando que juzgaba mal mi propia seguridad. Ya estaba terminando, dije, quitándome los guantes de jardinería. Una vez dentro, Sonia se esmeró en traerme un vaso de agua y en comprobar que me había puesto protector solar. Su solicitud parecía una actuación, y me di cuenta con creciente alarma de que Marcos se lo estaba creyendo todo. Estaba viendo a su esposa como la nuera atenta que cuidaba de su madre cada vez más frágil. «Mamá, queríamos hablar contigo sobre conseguir algo de ayuda en casa», dijo Marcos mientras nos sentábamos en mi salón. «Quizás alguien que venga un par de veces por semana para ayudar con la limpieza y la comida». «No necesito ayuda con la limpieza ni con la comida», repliqué. «He manejado esta casa perfectamente bien durante 23 años». Sonia se inclinó hacia adelante con expresión compasiva. «Claro que sí, Pilar. Pero las cosas cambian a medida que nos hacemos mayores. No hay ninguna vergüenza en aceptar un poco de ayuda». «¿Qué cosas han cambiado?», pregunté directamente. «Específicamente». Otra de esas miradas cargadas de significado entre ellos. «Bueno», dijo Sonia con cuidado. «Marcos mencionó que cuando llamó la semana pasada, parecías confundida sobre qué día era». Miré fijamente a mi hijo. «¿Cuándo fue exactamente esa conversación?». Marcos se removió incómodo. «Yo no estoy seguro del día exacto». «Fue el jueves por la tarde», dije. «Llamaste mientras yo preparaba la cena. Me preguntaste qué iba a hacer el fin de semana, y te dije que aún no estaba segura porque tenía que mirar mi agenda». Mirar la agenda antes de hacer planes no es confusión, Marcos. Es organización. El silencio que siguió fue revelador. La mandíbula de Sonia se tensó de forma casi imperceptible, pero me di cuenta. No le gustaba que desafiaran su narrativa con hechos. «La cuestión es», dijo, recuperándose rápidamente, «que todos te queremos y queremos asegurarnos de que estés segura y cómoda. De eso se trata todo esto». Después de que se fueran, me senté en mi despacho y anoté cada detalle de la conversación.
Estaba construyendo mi propio expediente, documentando cada caso de su manipulación y distorsión. El jueves por la tarde trajo el suceso más inquietante hasta el momento. Estaba preparando la cena cuando saltó mi detector de humos. El pollo en el horno había empezado a humear ligeramente. No se estaba quemando, solo era el resultado normal de un poco de adobo derramado sobre el fondo caliente del horno. Apagué el horno, abrí las ventanas y abaniqué el detector de humos hasta que dejó de sonar. 20 minutos después sonó el timbre. Eran los bomberos. Señora, hemos recibido una llamada sobre un posible incendio en esta dirección, dijo el capitán. ¿Un incendio? No, no hay ningún incendio. Mi detector de humos saltó brevemente cuando algo se derramó en mi horno, pero ya está todo bien. Él parecía preocupado. La persona que llamó dijo que estaba preocupada por una residente de edad avanzada que podría estar en peligro. Residente de edad avanzada. La frase me dolió. ¿Puedo preguntar quién llamó? Fue un aviso anónimo, señora. Pero ya que estamos aquí, ¿le importaría si echamos un vistazo rápido para asegurarnos de que todo está en orden? Les invité a pasar, sabiendo que no tenía otra opción. No encontraron nada malo, por supuesto, pero su visita había sido presenciada por varios vecinos. Para mañana, la historia sería que los bomberos tuvieron que venir a ver a Pilar Vargas porque había tenido algún tipo de incidente en la cocina. Esa noche llamé a mi amiga y antigua colega, la jueza Elena Salgado. Habíamos trabajado juntas durante 15 años antes de su jubilación, y confiaba implícitamente en su juicio. Elena, necesito un consejo, dije y le expliqué la situación. Su respuesta fue inmediata y feroz. Pilar, esto es maltrato a una persona mayor. Una manipulación financiera y emocional de manual. Tienes que luchar contra esto con todo lo que tengas. Pero ¿y si me equivoco? ¿Y si de verdad estoy empezando a fallar y simplemente no me doy cuenta? Para ahí mismo, dijo con firmeza. Te conozco desde hace 20 años. Tu mente está tan lúcida hoy como cuando tenías 40. No dejes que te manipulen hasta el punto de cuestionar tu propia cordura. Sus palabras fueron un salvavidas, pero también cristalizaron mi creciente miedo. Si Sonia estaba dispuesta a llamar a los bomberos para crear una falsa emergencia, ¿de qué más era capaz? ¿Hasta dónde llegaría para construir su caso en mi contra? Estaba a punto de descubrirlo. La vista era en solo 2 días y tenía el presentimiento de que la campaña de pruebas fabricadas de Sonia no había hecho más que empezar. Mientras me preparaba para acostarme esa noche, tomé una decisión. No iba a ser una víctima pasiva en este asalto a mi vida y a mi dignidad. Iba a contraatacar, usando cada habilidad que había adquirido en 3 décadas de práctica jurídica. Pero primero necesitaba sobrevivir a lo que fuera que Sonia hubiera planeado para las próximas 48 horas. El Palacio de Justicia de Sevilla se sentía extraño bajo mis pies mientras cruzaba las puertas por las que había entrado miles de veces. Pero esta vez no llevaba mi toga de jueza. No llevaba expedientes que revisar. Caminaba hacia la sala de vistas B como una acusada en mi propia vida, vistiendo mi mejor traje de chaqueta azul marino y llevando una carpeta que contenía la escasa defensa que podía reunir contra el calculado ataque de mi nuera. Presidía el juez Guillermo Montero, un hombre al que conocía profesionalmente desde hacía 15 años, pero que tendría que fingir no reconocerme para mantener la apariencia de imparcialidad. La cruel ironía de que esta vista se celebrara en el mismo edificio donde yo había dedicado mi carrera a proteger a la gente de exactamente este tipo de abuso no se me escapaba. La sala estaba más concurrida de lo que esperaba. Sonia había hecho bien su trabajo, llenando los bancos del público con vecinos, conocidos de la parroquia y amigos de la familia, a quienes había predispuesto para verme como una figura trágica que necesitaba protección, en lugar de una mujer competente que luchaba por su libertad. Me senté sola en la mesa de la parte demandada. Había tomado la difícil decisión de no contratar a un abogado, sabiendo que podría percibirse como una prueba de que no podía gestionar mis asuntos o como una evidencia de que estaba siendo innecesariamente combativa. De cualquier manera, jugaría en mi contra. El abogado de Sonia, el letrado Jaime Navarro, era un especialista en derecho de familia y sucesiones, y no del tipo que protegía a los mayores. Era del tipo que forjaba lucrativas carreras a base de casos de tutela, cobrando honorarios sustanciales de los patrimonios que ayudaba a poner bajo control judicial. Su alegato inicial fue una obra maestra de manipulación emocional.
Señoría, este no es un caso complicado, comenzó Navarro, su voz rebosando una simpatía ensayada. Tenemos a una mujer, en su día capaz, que está experimentando el natural pero descorazonador declive que afecta a tantos de nuestros mayores. La demandada, Pilar Vargas, fue una vez una persona vital e independiente, pero la edad ha empezado a pasarle factura. Me obligué a permanecer impasible mientras él pintaba un cuadro de una anciana confusa y peligrosa, cuya familia, a regañadientes, buscaba la intervención judicial por amor y preocupación. La solicitante, la señora Sonia Vargas, comparece ante este tribunal no buscando un beneficio personal, sino tratando desesperadamente de proteger a su querida suegra de los peligros que su condición ahora presenta. Querida suegra. Casi me reí de la audacia. El primer testigo de Navarro fue el doctor Campos, un médico que no conocía de nada y que afirmaba haberme evaluado basándose en informes de miembros de la familia. Su testimonio fue devastador en su distanciamiento clínico. Basándome en los patrones de comportamiento que me ha descrito la familia, la señora Vargas parece exhibir signos consistentes con una demencia en etapa temprana. Los episodios de confusión, pérdida de memoria y juicio deficiente son indicadores clásicos de deterioro cognitivo. El letrado Navarro continuó, en su opinión profesional, sería peligroso que la señora Vargas continuara viviendo de forma independiente, dados los incidentes documentados, dejarse los fuegos encendidos, desorientarse con la hora y el lugar, mostrar un comportamiento paranoico hacia sus familiares. Sí, creo que vivir de forma independiente plantea riesgos de seguridad significativos. Los incidentes documentados, cada uno cuidadosamente orquestado por Sonia y presentado como un hecho médico por un doctor que nunca me había examinado. Cuando Navarro ofreció al doctor Campos para el contrainterrogatorio, me levanté lentamente. Esta era mi primera oportunidad de contraatacar, y pensaba aprovecharla. Doctor Campos ha mencionado que su evaluación se basó en informes de miembros de la familia. ¿Me examinó usted personalmente? No, no lo hice. ¿Revisó alguno de mis informes médicos? Se me informó de que la señora Vargas se había negado a facilitar sus informes médicos para la evaluación. Sentí un arrebato de ira. Doctor, nunca se me pidió que facilitara ningún informe médico. Es la primera noticia que tengo de tal solicitud. Navarro protestó, pero el juez Montero permitió que la pregunta constara. Una pequeña grieta en su narrativa perfecta. Doctor Campos, ¿es usted consciente de que para diagnosticar una demencia normalmente se requieren pruebas exhaustivas, incluyendo evaluaciones cognitivas, neuroimagen y análisis de sangre? Sí, por supuesto. ¿Y usted no realizó ninguna de estas pruebas? No. Pero los informes de la familia eran bastante detallados y consistentes con, doctor, si le dijera que puedo recitar los artículos de la Constitución en orden, explicar los precedentes legales que dieron forma al derecho civil moderno y llevar mis cuentas al céntimo, ¿cambiaría eso su evaluación? El doctor Campos pareció incómodo. Necesitaría evaluar esa información en su contexto. El contexto de los hechos reales en lugar de los rumores. La protesta de Navarro fue admitida esta vez, pero yo ya había dejado claro mi punto. La evaluación del doctor Campos no valía nada, y cualquiera que prestara atención podía verlo. Luego vino el desfile de testigos que Sonia había reunido. Lola testificó sobre mi confusión, cuando Sonia le había advertido sobre mi estado. Laura describió cómo me grabó en el supermercado, afirmando que estaba preocupada por mi comportamiento. El capitán de los bomberos testificó sobre el incidente del detector de humos, aunque admitió que no había habido fuego real ni peligro. Cada testigo pintaba el mismo cuadro. Una mujer antes lúcida que ahora perdía el control de la realidad, un peligro para sí misma y para los demás. El efecto acumulativo era condenatorio, aunque yo podía ver la manipulación detrás de cada testimonio. Pero lo peor estaba por llegar. Señoría, llamo a declarar a Marcos Vargas. Se me rompió el corazón cuando mi hijo caminó hacia el estrado. No me miró a los ojos mientras juraba. Este era el niño al que enseñé a montar en bicicleta, el adolescente con el que me quedaba hasta tarde ayudándole con los deberes de matemáticas, el joven del que estuve tan orgullosa al verle graduarse en la universidad. Ahora estaba a punto de testificar en mi contra en un tribunal abierto. El interrogatorio de Navarro fue suave, diseñado para presentar a Marcos como un hijo afectuoso que tomaba una decisión agónica. Señor Vargas, esto debe de ser increíblemente difícil para usted. Lo es, dijo Marcos, su voz apenas un susurro. Quiero a mi madre.
Siempre ha sido mi heroína. Pero últimamente. ¿Qué ha observado últimamente que le preocupe? Marcos finalmente me miró, y vi una angustia genuina en sus ojos. Por un momento pensé que podría retractarse, que podría decir la verdad sobre la manipulación de Sonia. En lugar de eso, repitió las mentiras que su esposa le había inculcado. Por un momento pensé que podría retractarse, que podría decir la verdad sobre la manipulación de Sonia. En lugar de eso, repitió las mentiras que su esposa le había inculcado. Parece confundida con el tiempo. La semana pasada, pensó que nuestra comida era el martes cuando estaba programada para el jueves. Ha estado tomando decisiones financieras extrañas, donando grandes cantidades a organizaciones benéficas sin consultarlo con la familia. Y ha habido problemas de seguridad. Dejarse el fuego encendido, olvidar cerrar las puertas con llave. Cada palabra era un cuchillo en mi pecho. Mi propio hijo convertido en un arma contra mí por una mujer que me veía como nada más que un obstáculo para sus ambiciones. Señor Vargas, ¿cree usted que su madre es capaz de gestionar sus propios asuntos de forma segura? Marcos estaba llorando ahora, las lágrimas corrían por su rostro. No creo que lo sea, y me mata decirlo, pero no podría vivir conmigo mismo si le pasara algo por haber sido demasiado egoísta para hablar. Egoísta. La palabra me golpeó como un puñetazo. Marcos creía de verdad que me estaba protegiendo. Sonia lo había manipulado tan completamente que él veía su traición como un acto de amor. Cuando llegó mi turno de interrogarlo, me levanté sobre piernas temblorosas. Este era mi hijo, pero tenía que tratarlo como a cualquier otro testigo hostil. Marcos, has mencionado decisiones financieras que te preocupaban. ¿Te refieres a mi donación al fondo de becas de la Facultad de Derecho? Sí, entre otras cosas. ¿Eres consciente de que he donado a ese fondo cada año durante la última década? Parecía confundido. ¿Yo? No, no lo sabía. ¿Eres consciente de mi situación financiera actual? Mis activos, mis deudas, mis gastos mensuales. Bueno, no. Pero entonces, cuando has testificado sobre decisiones financieras extrañas, en realidad estabas testificando sobre decisiones tomadas por alguien de cuya situación financiera no sabes nada. Marcos pareció afectado. Mamá, solo quiero protegerte. ¿De qué, cariño? De seguir viviendo la misma vida responsable e independiente que he vivido durante décadas. Navarro protestó antes de que Marcos pudiera responder, pero el daño estaba hecho. El testimonio de mi hijo se desmoronaba bajo el escrutinio, revelándose como el producto de la manipulación en lugar de una observación genuina. Pero el peor momento llegó cuando Navarro llamó a su testigo estrella. Señoría, llamo a declarar a Sonia Vargas. Mi nuera caminó hacia el estrado con la confianza de alguien que creía que ya había ganado. Iba perfectamente vestida con un conservador traje gris. El pelo recogido en un moño discreto, su maquillaje aplicado para sugerir una belleza natural sin vanidad. Todo en su apariencia estaba calculado para presentarla como el miembro de la familia responsable y atento. Su testimonio fue una exhibición magistral de lágrimas de cocodrilo y preocupación fabricada. Habló de su amor por mí, de su angustia al ver mi deterioro, de sus desesperados intentos por ayudarme a mantener mi dignidad mientras me mantenía a salvo. Señora Vargas, ¿puede describir algunos incidentes específicos que la llevaron a decidir solicitar la tutela? Sonia se secó los ojos con un pañuelo antes de responder. Es tan difícil hablar de esto porque quiero mucho a Pilar, pero ha habido tantos incidentes preocupantes. El mes pasado, la encontré de pie en su cocina a las 2 de la madrugada, completamente vestida, insistiendo en que era hora de ir a trabajar. Cuando le recordé amablemente que está jubilada, se enfadó y me acusó de intentar controlarla. La miré estupefacta. Este incidente nunca había ocurrido. Estaba mintiendo bajo juramento, creando escenarios detallados que solo existían en su imaginación. Ha estado regalando reliquias familiares a extraños, continuó Sonia. Piezas importantes que han estado en la familia durante generaciones. Cuando Marcos intentó hablarlo con ella, se volvió paranoica y nos acusó de intentar robarle. Otra invención completa. No había regalado ninguna reliquia familiar a nadie. Lo más preocupante son los problemas de seguridad. Encontré la puerta de su casa abierta en mitad de la noche. Se ha dejado grifos abiertos hasta inundar el baño.
La semana pasada, llegué y encontré su casa llena de humo porque se había olvidado algo en el horno y luego no recordaba cómo apagar el detector de humos. El incidente del detector de humos, retorcido hasta hacerlo irreconocible. En la versión de Sonia, yo era una anciana confusa que no podía manejar electrodomésticos básicos. En realidad, había gestionado un pequeño percance de cocina con total competencia. Pero la obra maestra de su actuación llegó cuando Navarro le preguntó sobre mi relación con Marcos. ¿Cómo ha afectado la condición de la señora Vargas a la relación con su hijo? La voz de Sonia se quebró de forma convincente. Es desolador. Se ha vuelto cada vez más hostil hacia Marcos, acusándolo de conspirar contra ella. La semana pasada, le dijo que era una decepción y que ojalá nunca hubiera tenido hijos. Parece no recordar cuánto la ha querido él siempre. La mentira era tan escandalosa, tan completamente opuesta a la realidad, que sentí náuseas. Pero podía ver que estaba funcionando con el público de la sala. La gente asentía con simpatía, mirándome con lástima y preocupación. Marcos parecía devastado, lo que confirmaba que era la primera vez que oía hablar de esta supuesta conversación, porque nunca había sucedido. Cuando Sonia bajó del estrado, me miró directamente con una pequeña sonrisa triunfante que solo yo pude ver. Pensaba que había ganado, y al mirar alrededor de la sala, a los rostros llenos de simpatía por ella y de preocupación por mí, me aterrorizó pensar que podría tener razón. El receso se sintió como una eternidad. Me senté sola en la mesa de la parte demandada, observando a Sonia acaparar la atención en el pasillo, rodeada de rostros compasivos y cabezas que asentían. Se había posicionado a la perfección, la nuera devota que hacía sacrificios desgarradores por una mujer demasiado orgullosa para aceptar ayuda. Marcos estaba a su lado con el rostro convertido en una máscara de culpa y confusión. Podía verle debatiéndose con lo que había oído, probablemente preguntándose si la madre que había conocido toda su vida se había convertido de alguna manera en una extraña. Sonia había hecho su trabajo tan bien que mi propio hijo dudaba de sus recuerdos sobre mí. El juez Montero regresó al estrado, y sentí el peso de 30 años de experiencia legal posarse sobre mis hombros. Este era el momento. Mi oportunidad de defenderme contra el asesinato de reputación más sofisticado que jamás había presenciado. Todo lo que había aprendido sobre pruebas, testimonios y la naturaleza humana tendría que servirme ahora. Señora Vargas, puede presentar su defensa. Me levanté lentamente reuniendo los pocos documentos que había logrado preparar. Sin abogado, tenía que representarme a mí misma, lo que significaba que estaba a punto de interrogar a testigos y presentar pruebas frente a colegas que me conocían como jueza, no como demandada. Señoría, me gustaría llamar a declarar a la doctora Aguirre. La doctora Aguirre había sido mi médica de cabecera durante los últimos 12 años. Había logrado convencerla de que testificara con poca antelación, aunque parecía reacia a involucrarse en lo que llamó un asunto familiar. Doctora Aguirre, ¿cuándo fue la última vez que me examinó? Hace 2 semanas, para su revisión anual. ¿Y cuál fue su evaluación de mi función cognitiva? La señora Vargas no mostró signos de deterioro cognitivo. Su memoria era aguda, su razonamiento claro y sus respuestas a las preguntas de estado mental estaban todas dentro de los rangos normales. Navarro protestó. Señoría, esta testigo no fue revelada con anterioridad, señoría, interrumpí. La doctora Aguirre es mi médica tratante. Su testimonio es directamente relevante a las afirmaciones médicas hechas por el perito de la demandante, quien nunca me examinó en absoluto. El juez Montero permitió que el testimonio continuara. Doctora Aguirre, ¿es usted consciente de alguna condición médica que yo padezca que pudiera afectar mi capacidad para vivir de forma independiente? Ninguna en absoluto. La señora Vargas goza de una salud excelente para su edad. Su tensión arterial está bien controlada, su función cognitiva está intacta y mantiene un estilo de vida activo. ¿He discutido alguna vez con usted algún incidente de confusión, pérdida de memoria o desorientación? No. En todas nuestras interacciones, la señora Vargas ha sido elocuente, bien informada sobre su salud y completamente competente para tomar sus propias decisiones médicas. El contrainterrogatorio de Navarro fue breve, pero incisivo. Doctora Aguirre, ¿no es cierto que la demencia en etapa temprana puede ser difícil de detectar en un entorno clínico? Eso es correcto, pero, ¿y que los pacientes a menudo se presentan de manera diferente a sus médicos que en casa? A veces, sí.
Entonces, ¿no puede descartar la posibilidad de que la señora Vargas pueda estar experimentando un deterioro cognitivo que aún no se ha manifestado en su consulta? La doctora Aguirre dudó. No puedo descartar ninguna posibilidad por completo, pero basándome en mi examen y en la relación continua con la señora Vargas, no veo evidencia de deterioro cognitivo. No era un respaldo rotundo, pero era algo. Volví a llamar a declarar a mi vecina, Dolores Ramos, a pesar de las protestas de Navarro. Señora Ramos, usted testificó antes sobre preocupaciones relativas a mi estado mental. ¿Quién le comunicó por primera vez esas preocupaciones? Bueno, fue Sonia. Pasó por casa hace unas 3 semanas. Antes de esa conversación con Sonia, ¿había notado algo preocupante en mi comportamiento? Dolores pareció incómoda. No, no lo había notado. Siempre has sido muy aguda, Pilar. De hecho, me sorprendió cuando Sonia mencionó los problemas porque a mí me parecías bien. Después de que Sonia hablara con usted, ¿se encontró buscando signos de confusión o problemas de memoria en nuestras interacciones? Yo. Bueno, sí. Me pidió que te echara un ojo. ¿Y encontró alguno de esos signos? Dolores guardó silencio por un largo momento. En realidad, no. No. Has sido la misma Pilar de siempre. Señora Ramos, cuando testificó sobre mi confusión con respecto al día que era, ¿puede recordar el incidente específico? Bueno, Sonia me lo contó, pero yo no lo presencié. Otra grieta en sus cimientos. Insistí. De hecho, señora Ramos, ¿ha presenciado personalmente alguno de los incidentes descritos en el testimonio de hoy? No, no lo he hecho. Entonces, su testimonio se basó enteramente en lo que Sonia le dijo que buscara e informara. El rostro de Dolores se sonrojó. Supongo que sí. Navarro protestó, pero el daño estaba hecho. Estaba revelando sistemáticamente que el caso en mi contra se basaba en rumores y manipulación, pero mi siguiente movimiento era arriesgado. Tenía que testificar en mi propio favor, y sabía que Navarro intentaría atraparme durante el contrainterrogatorio. Señoría, me gustaría testificar en mi propia defensa. Mientras caminaba hacia el estrado, sentí los ojos de todos en la sala sobre mí. Este era mi momento para decir mi verdad, para mostrarles quién era yo realmente debajo de las capas de mentiras que Sonia había construido. Señora Vargas, comencé, representándome a mí misma en la extraña experiencia de interrogarme a mí misma, ¿puede describirle al tribunal su situación actual? Vivo de forma independiente en la casa de la que soy propietaria desde hace 23 años. Gestiono todos mis propios asuntos, financieros, médicos y personales. Conduzco a mis citas, mantengo mi propiedad y llevo una vida social activa. ¿Es usted consciente de las acusaciones hechas en su contra hoy? Lo soy, y son falsas. Cada uno de los incidentes descritos por la señora Sonia Vargas o nunca sucedieron o han sido groseramente distorsionados. Repasé cada acusación metódicamente, proporcionando contexto y contradiciendo las mentiras con hechos. El incidente de la confusión a medianoche nunca ocurrió. La conversación hostil con Marcos, una invención completa. Los riesgos de seguridad, incidentes domésticos normales exagerados desproporcionadamente. Señora Vargas, entiende por qué su familia podría estar preocupada por su bienestar. Entiendo que mi hijo me quiere y desea protegerme. Lo que no entiendo es por qué ha elegido creer la palabra de alguien que lo ha engañado sistemáticamente en lugar de confiar en sus propios 38 años de experiencia conmigo. Cuando Navarro se levantó para el contrainterrogatorio, me preparé. Señora Vargas, ¿no es cierto que se ha mostrado reacia a aceptar ayuda de su familia? Me he mostrado reacia a aceptar una ayuda que no necesito. Sí. Y no es posible que su juicio sobre la ayuda que necesita pueda estar afectado. Es posible que una mujer que ha pasado 30 años tomando decisiones legales complejas, que gestiona sus propias finanzas, que mantiene su propia casa y que no tiene ninguna evidencia médica de deterioro cognitivo, pueda ser realmente competente para evaluar sus propias necesidades? Sí, creo que no solo es posible, sino probable. Señora Vargas, varios testigos han declarado sobre comportamientos preocupantes. ¿Está diciendo que todos mienten? Esta era la trampa. Si decía que sí, sonaría paranoica. Si decía que no, estaría admitiendo los comportamientos.
Estoy diciendo que varios testigos han declarado sobre comportamientos que o bien fueron malinterpretados, o en algunos casos completamente inventados. Estoy diciendo que cuando predispones a la gente a buscar signos de incompetencia, a menudo los encuentran incluso donde no existen. Esa es una acusación muy seria, señora Vargas. Sí, lo es. Y estoy preparada para demostrarlo. Metí la mano en mi carpeta y saqué un documento que había preparado esa mañana. Una cronología de cada interacción que había tenido con Sonia en los últimos 6 meses, completa con fechas, testigos y documentación, si la había. Señoría, me gustaría presentar la prueba A, una cronología exhaustiva que muestra el patrón de incidentes fabricados que forman la base de esta solicitud. Navarro protestó alegando que la cronología era inadmisible, pero el juez Montero la admitió como prueba. Mientras repasaba cada incidente mostrando cómo Sonia había creado falsas emergencias o retorcido eventos normales para convertirlos en signos de incompetencia, pude ver cómo la atmósfera en la sala comenzaba a cambiar. La gente empezaba a prestar atención a los detalles, a notar las inconsistencias en la narrativa cuidadosamente construida de Sonia. Pero el verdadero punto de inflexión llegó cuando el juez Montero hizo una pregunta que lo cambió todo. Señora Vargas. Este procedimiento judicial requiere una comprensión significativa de los procesos y procedimientos legales. Usted se ha representado a sí misma hoy, ha interrogado a testigos, presentado pruebas y formulado argumentos legales. ¿Cómo concilia este nivel de competencia con las acusaciones de deterioro cognitivo? Respiré hondo. Este era mi momento. Señoría, lo concilio señalando que las acusaciones son falsas. Yo soy Pilar Vargas. Durante los últimos 28 años, he servido como jueza en este mismo Palacio de Justicia. He presidido cientos de casos, incluyendo muchos procedimientos de tutela. No soy una anciana confundida que necesita protección de sí misma. Soy una jurista jubilada que está siendo el objetivo de alguien que ve mi independencia como un obstáculo para sus propias ambiciones. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía oír a la gente moverse en sus asientos, murmurando entre ellos. Los ojos del juez Montero se abrieron ligeramente, aunque mantuvo su compostura profesional. Señora Vargas, ¿está diciendo que usted es la jueza Pilar Vargas de este tribunal? Lo soy, señoría. El juez Montero bajó la vista a sus expedientes, y luego me miró de nuevo. Señora Vargas, voy a declarar un receso para revisar los archivos del tribunal. Mientras caía el mazo, vi el rostro de Sonia ponerse blanco por primera vez desde que comenzó esta pesadilla. Parecía genuinamente asustada. Marcos me miraba como si me viera por primera vez, con la boca ligeramente abierta por la conmoción. La verdad por fin había salido a la luz. Ahora tenía que esperar que no fuera demasiado tarde para salvarme de la trampa que mi propia nuera había construido con tanto cuidado. El receso de 30 minutos se sintió como la media hora más larga de mi vida. Me senté en el pasillo observando cómo la dinámica en el Palacio de Justicia cambiaba como placas tectónicas. La noticia se había extendido rápidamente por el edificio. La jueza Pilar Vargas estaba luchando contra una solicitud de tutela presentada por su propia familia. Funcionarios con los que había trabajado durante décadas se me acercaron con expresiones de asombro y susurros de apoyo. Jueza Vargas, no teníamos ni idea, dijo María Santos, la secretaria judicial. Cuando vi su nombre en la lista de casos, supuse que era una coincidencia. Marcos estaba al otro lado del pasillo, mirándome con una expresión que no pude descifrar. Confusión, vergüenza y algo que podría haber sido el comienzo del reconocimiento parpadeaban en su rostro. No se veía a Sonia por ninguna parte, pero podía oír su voz a la vuelta de la esquina, hablando en tonos urgentes y bajos por teléfono. Cuando reanudamos la sesión, el semblante del juez Montero había cambiado por completo. Claramente había pasado el receso revisando mi historial judicial, y el peso de lo que estaba sucediendo se había asentado en él. Antes de continuar, anunció: quiero hacer constar que la jueza Pilar Vargas sirvió con distinción en este Palacio de Justicia durante 28 años antes de su jubilación hace 18 meses. Su historial habla por sí mismo. El murmullo que recorrió la sala fue audible. Pude ver a la gente reevaluando todo lo que habían oído, viendo el testimonio de Sonia a través de una lente completamente diferente. Letrado Navarro, continuó el juez Montero, me preocupa el hecho de que su cliente no revelara la trayectoria profesional de la señora Vargas en la solicitud. Esto parece una omisión significativa.
Navarro pareció incómodo por primera vez en todo el día. Señoría, es posible que mi cliente no fuera consciente de la relevancia. Letrado Navarro, su cliente vivió en la misma casa que la jueza Vargas durante 8 años. Asistió a fiestas de jubilación y eventos judiciales. La idea de que no fuera consciente de la capacidad profesional de la señora Vargas pone a prueba la credibilidad. Aproveché el momento. Señoría. ¿Puedo presentar pruebas adicionales? Proceda, señora Vargas. Me levanté y caminé hacia la mesa de pruebas, cogiendo una gruesa carpeta que había mantenido en reserva. Señoría, me gustaría presentar una serie de documentos que creo que aclararán la verdadera naturaleza de este caso. El primer documento era un análisis financiero detallado que había preparado la noche anterior, mostrando mis activos, ingresos y gastos de los últimos 2 años. Esto demuestra que mi gestión financiera ha sido ejemplar. Cada donación, cada inversión, cada gasto ha sido cuidadosamente considerado y está dentro de mis posibilidades. El segundo conjunto de documentos era correspondencia con varias organizaciones en las que soy voluntaria y formo parte de juntas directivas. Estas cartas del Servicio de Asistencia Jurídica, del Colegio de Abogados y de la Fundación Comunitaria demuestran que me he mantenido activamente involucrada en un trabajo significativo desde mi jubilación. Ninguna de estas organizaciones ha expresado ninguna preocupación sobre mi competencia. Pero el tercer conjunto de documentos era mi opción nuclear. Señoría, también me gustaría presentar este registro de llamadas que muestra un patrón de comunicación entre la señora Sonia Vargas y varios de los testigos de hoy en los días inmediatamente anteriores a su testimonio. Navarro se puso en pie de un salto. Protesto. Esos registros se obtuvieron sin el debido, señoría, interrumpí. Es mi propio registro de llamadas, mostrando las llamadas hechas a mi domicilio. Tengo todo el derecho a presentarlas. Repasé la cronología metódicamente. El día después de que Sonia presentara la solicitud, hizo una llamada de 15 minutos a Laura, la mujer que me había grabado en el supermercado. 2 días después, una llamada de 12 minutos a la señora Ramos. El día antes de la vista, una llamada de 20 minutos al capitán de los bomberos que testificó sobre el incidente del detector de humos. Señoría, este patrón sugiere una coordinación de testigos que va mucho más allá de la preparación normal de un caso. Sugiere una manipulación de testigos. Pero mi prueba más contundente vino a continuación. Señoría, me gustaría presentar esta grabación de audio. Navarro estaba de pie otra vez. Protesto. No se ha sentado ninguna base para, señoría, esta es una grabación de mi sistema de alarma con grabación, que instalé el mes pasado después de empezar a sospechar que me estaban vigilando. El juez Montero revisó las especificaciones técnicas del sistema de grabación y lo admitió como prueba. El audio era de 3 días antes de la vista. La voz de Sonia era cristalina mientras hablaba con alguien por teléfono, de pie en el porche de mi casa, aparentemente creyendo que yo no estaba. La vieja bruja es más dura de lo que esperaba, la voz de Sonia resonó por los altavoces de la sala, pero no importa. Aunque luche, ¿quién la va a creer a ella por encima de todos nosotros? Marcos está completamente convencido, y una vez que consigamos la tutela, podremos vender esa casa y meterla en algún sitio donde no pueda dar problemas. La sala estalló. La gente jadeó. Algunos se levantaron y pude oír murmullos de enfado por toda la sala. Marcos parecía como si le hubiera caído un rayo, pero la voz de Sonia continuaba en la grabación. No te preocupes por el juez. Montero es un tipo chapado a la antigua que piensa que la familia sabe más. Además, la estúpida ni siquiera ha contratado a un abogado. Esto terminará antes del mediodía, y luego podremos seguir adelante con nuestros planes. El juez Montero pidió orden con un golpe de mazo, su rostro sombrío. Señora Vargas, dijo, ¿tiene más grabaciones? Las tengo, señoría. La siguiente grabación fue aún más dañina. Era Sonia instruyendo a Laura sobre qué decir del incidente del supermercado. Solo di que parecía confundida y desorientada. No menciones que estaba comparando precios o leyendo etiquetas. Haz que suene como si estuviera deambulando perdida. Pero no parecía perdida, Sonia. Parecía que estaba comprando. Laura, ¿quieres ayudarme a proteger la herencia de Marcos o no? Porque si esto no funciona, ese dinero se irá a residencias y abogados en lugar de quedarse en la familia.
La última grabación fue la más devastadora. Era Sonia hablando con alguien que no pude identificar sobre el incidente del detector de humos. Necesito que llames a los bomberos e informes de un posible incendio en la cocina de esta dirección. No des tu nombre. Solo di que estás preocupado por una residente de edad avanzada que podría estar en peligro. Sonia, eso es un fraude. Podría meterme en un lío por dar un aviso falso. No es falso si estás genuinamente preocupado por la seguridad de alguien. Y tú estás preocupado, ¿verdad? Te preocupa que Pilar pueda hacerse daño con su estado mental en declive. Para cuando terminaron las grabaciones, la sala era un caos. Marcos se había cubierto la cara con las manos y lloraba visiblemente. Varias personas del público le gritaban a Sonia, que se había quedado completamente blanca y parecía en estado de shock. Orden. El juez Montero golpeó su mazo repetidamente. Exijo orden en esta sala. Cuando el ruido cesó, se dirigió a Navarro. Letrado Navarro, ¿desea su cliente retirar esta solicitud? Navarro consultaba frenéticamente con Sonia, que parecía estar sufriendo una especie de crisis. Sacudía la cabeza violentamente y parecía negar lo que todos acababan de oír con sus propios oídos. Señoría, dijo Navarro finalmente. Mi cliente sostiene que estas grabaciones están sacadas de contexto y no reflejan, letrado Navarro, la voz del juez Montero era gélida. Estas grabaciones documentan a su cliente discutiendo la manipulación de testigos, fraude y la presentación de denuncias falsas a la policía. ¿Está sugiriendo seriamente que deberíamos pasar por alto delitos graves por el contexto? Fue entonces cuando Sonia cometió su mayor error. Se levantó de repente señalándome con un dedo acusador. Miente. Gritó. Esas grabaciones son falsas. Probablemente hizo que alguien las preparara para incriminarme. Este es exactamente el tipo de comportamiento paranoico del que he estado hablando. El silencio que siguió fue mortal. Cada persona en aquella sala miraba a una mujer que acababa de acusar a una jueza jubilada de fabricar pruebas y presentar denuncias falsas a la policía. La misma mujer que minutos antes había sido grabada discutiendo cómo manipular el mismo procedimiento en el que estábamos inmersos. La voz del juez Montero cuando finalmente habló, llevaba el peso de 3 décadas en la judicatura. Señora Sonia Vargas, queda usted arrestada por desacato al tribunal. Alguacil, por favor, escolte a la señora Vargas a los calabozos, a la espera de cargos penales por perjurio, denuncia falsa y manipulación de testigos. Mientras el alguacil se acercaba a ella, la compostura de Sonia se derrumbó por completo. No puede hacerme esto. Tengo hijos. Solo intentaba proteger a mi familia. Ella se va a morir pronto de todas formas. ¿Y entonces qué pasará con Marcos? ¿Qué pasará con la herencia de mis hijos? Con esas palabras, había revelado su verdadera motivación para que todos la oyeran. Esto nunca había sido por mi seguridad o mi bienestar. Había sido por dinero y control, por eliminarme como un obstáculo para sus planes sobre lo que ella consideraba su legítima herencia. Mientras se la llevaban esposada, todavía gritando sobre sus derechos y lo injusto que era todo, Marcos finalmente se acercó a mí. Su rostro estaba surcado de lágrimas, y parecía un hombre que acababa de ver cómo se derrumbaba todo su mundo. Mamá, susurró. Lo siento tanto. No sé cómo he podido estar tan ciego. Miré a mi hijo. Este hombre que había criado y amado, que había sido tan completamente manipulado que había testificado en mi contra en un tribunal abierto. El dolor seguía ahí, crudo y profundo. Pero debajo había algo más. Alivio de que por fin estuviera viendo la verdad. Hablaremos más tarde, cariño, dije en voz baja. Ahora mismo creo que ambos necesitamos tiempo para procesar lo que acaba de pasar. El juez Montero desestimó la solicitud con sobreseimiento libre, lo que significaba que nunca podría volver a presentarse. También ordenó una investigación sobre todos los testigos que habían participado en la trama de Sonia, particularmente aquellos que habían hecho declaraciones falsas bajo juramento. Al salir del Palacio de Justicia, sentí algo que no había experimentado en meses. Libertad. No solo de la amenaza inmediata que Sonia había supuesto, sino de los años de andar con pies de plomo a su alrededor, de dudar de mí misma, de preguntarme si sus sutiles críticas y sugerencias podrían tener algo de razón. Pero mi victoria tuvo un precio.
Mi relación con Marcos estaba dañada, quizás irreparablemente. Mi fe en la lealtad familiar se había hecho añicos, y sabía que aunque había ganado esta batalla, la guerra por el alma de mi hijo estaba lejos de terminar. Aún así, al salir a la luz del sol de la tarde, me permití un momento de satisfacción. Sonia había subestimado exactamente con quién estaba tratando. Se le había olvidado que antes de ser la madre o la suegra de nadie, yo era Pilar Vargas, y no me rendía sin luchar. 6 meses después de la vista, estaba sentada en mi jardín cuando el coche de Marcos entró en mi camino de entrada. Se había convertido en nuestra rutina. Visitas los domingos por la tarde en las que reconstruíamos lentamente lo que Sonia casi había destruido. El proceso era doloroso como la fisioterapia después de una lesión devastadora. Pero ambos estábamos comprometidos a sanar. Él parecía más viejo de alguna manera, los últimos meses habían grabado líneas alrededor de sus ojos que no estaban allí antes. El divorcio se había finalizado 3 semanas antes y aunque había obtenido la custodia de los niños, las facturas legales y el coste emocional lo habían cambiado de forma fundamental. ¿Cómo se están adaptando Sofía y Lucas?, pregunté mientras se sentaba en la silla a mi lado. Mejor, dijo Marcos, aunque su voz todavía llevaba el peso de la culpa. Mis nietos, atrapados en medio de la manipulación de su madre y el despertar de su padre, habían estado viendo a un terapeuta familiar para ayudarles a entender lo que había pasado. Sofía preguntó por ti ayer. ¿Quieres saber cuándo puede venir a visitarte otra vez? Me había llevado meses sentirme cómoda cerca de los niños, no porque los culpara de las acciones de su madre, sino porque Sonia se había pasado años envenenándolos sutilmente contra mí. A Sofía, ahora con 9 años, le habían enseñado a verme como la abuela a la que no le importaba lo suficiente como para recordar sus cumpleaños, porque Sonia había estado interceptando mis regalos. A Lucas, de 7, le habían dicho que yo era demasiado vieja y frágil para jugar con ellos adecuadamente, porque Sonia quería limitar nuestro tiempo de unión. Tráelos el próximo domingo, dije. Haré esa tarta de chocolate que le gusta a Lucas. Marcos asintió, y luego sacó un sobre del bolsillo de su chaqueta. El fiscal llamó ayer. La sentencia de Sonia es el mes que viene. Cogí el sobre, pero no lo abrí de inmediato. Sonia se había declarado culpable de múltiples cargos en lugar de arriesgarse a un juicio que habría expuesto aún más de su manipulación. Las pruebas en su contra habían sido abrumadoras una vez que los investigadores empezaron a indagar en su patrón de comportamiento. ¿Vas a ir?, preguntó Marcos. Consideré la pregunta. Una parte de mí quería estar allí para ver cómo se hacía justicia por lo que me había hecho pasar. Pero una parte más grande de mí estaba simplemente cansada de tener a Sonia en el centro de mis pensamientos. No, dije finalmente. Ya he pasado suficiente tiempo en la órbita de esa mujer. Prefiero centrarme en que nuestra familia siga adelante. La investigación que siguió a la vista había revelado el verdadero alcance de la manipulación de Sonia. Me había estado aislando sistemáticamente de amigos y familiares durante años, sembrando sutiles dudas sobre mi capacidad mental mientras se posicionaba como mi principal cuidadora y defensora. Había instruido a Marcos para que viera comportamientos normales del envejecimiento como signos de deterioro. Y había creado una red de personas predispuestas a confirmar su narrativa. Lo más dañino de todo es que había estado planeando esta solicitud de tutela durante más de un año, documentando cuidadosamente incidentes y construyendo su caso con la paciencia de un depredador acechando a su presa. Lo que no dejo de pensar, dijo Marcos mirando sus manos, es cómo la creí por completo. Hizo que dudara de mis propios recuerdos de ti, de mis propias experiencias. Empecé a cuestionarme si la madre que había conocido toda mi vida había existido de verdad. Me acerqué y le cogí la mano. Eso es lo que hacen los manipuladores expertos, cariño. No solo mienten a los demás. Hacen que sus víctimas se mientan a sí mismas. Pero debería haberlo sabido. Debería haber confiado en ti por encima de ella. La querías. Querías creer lo mejor de ella. No hay nada de qué avergonzarse en eso. Nos sentamos en un silencio cómodo durante un rato, observando los rosales que había estado cuidando florecer bajo el sol de la tarde. Estos eran los mismos rosales para los que Sonia había sugerido que contratara a alguien, porque en la jardinería se hace muy difícil con la edad. Ahora prosperaban bajo mi atención directa. Un pequeño símbolo de la independencia que tanto había luchado por preservar.
Mamá, dijo Marcos finalmente, necesito preguntarte algo, y quiero que seas completamente sincera conmigo. Me preparé sin saber que venía. ¿Me perdonas por lo que hice en esa sala, por elegir su palabra por encima de la tuya? La pregunta quedó suspendida en el aire entre nosotros. Era la conversación hacia la que habíamos estado avanzando durante meses, la que determinaría si nuestra relación podría sanar de verdad o si quedaría dañada para siempre por lo que había sucedido. Marcos, dije con cuidado, perdonar no es la palabra correcta. Tú también fuiste una víctima, igual que yo. Sonia pasó años condicionándote para que dudaras de mí, para que me vieras a través de su filtro. No me traicionaste deliberadamente. Fuiste manipulado para hacerlo. Él estaba llorando ahora. Las lágrimas que había estado conteniendo durante meses finalmente se derramaron. Pero testifiqué en tu contra. Dije cosas que podrían haberte costado tu libertad. Y luego escuchaste cuando salió la verdad. No te aferraste a las mentiras ni intentaste proteger tu ego. Afrontaste lo que había sucedido y te comprometiste a arreglarlo. Eso requiere valor. El proceso de curación no había sido fácil. Había días en que el dolor se sentía fresco. Cuando recordaba la expresión en el rostro de Marcos mientras testificaba sobre mi supuesta incompetencia. Había noches en que me quedaba despierta preguntándome si alguna vez podría volver a confiar en él por completo. Pero también había momentos como estos, en los que podía ver al hombre que había criado, fundamentalmente decente, capaz de crecer, dispuesto a hacer el duro trabajo de reconstruir lo que se había roto. He estado pensando en algo que dijo la terapeuta, continuó Marcos. La terapeuta familiar había estado trabajando con todos nosotros, ayudándonos a entender las dinámicas que habían hecho posible la manipulación de Sonia. Dijo que las familias sanas no exigen a sus miembros que elijan un bando, pero la gente tóxica siempre lo hace. Asentí. Era cierto. Sonia había creado sistemáticamente situaciones en las que Marcos sentía que tenía que elegir entre apoyar a su esposa o creer a su madre. Había convertido desacuerdos familiares normales en pruebas de lealtad, entrenándolo gradualmente para que me viera a mí como el problema, en lugar de reconocerla a ella como la fuente del conflicto. Ahora lo veo, dijo. Todas esas veces que me pedía que hablara contigo sobre algo, como si fueras una niña difícil en lugar de una adulta competente. Todas esas sugerencias sobre lo que necesitabas o lo que sería mejor para ti, sin preguntarte nunca qué querías tú. Lo más triste, dije, es que ella tenía todo lo que podría haber deseado. Un marido que la quería, hijos preciosos, seguridad económica, pero no era suficiente porque no era un control total. Marcos se quedó en silencio por un largo momento. ¿Crees que alguna vez nos quiso de verdad a alguno de nosotros, o éramos todos solo un medio para un fin? Era una pregunta con la que yo misma había lidiado. Creo que amaba la idea de la vida que había construido, el estatus, la seguridad, la imagen de la familia perfecta. Pero el amor requiere ver a las otras personas como seres completamente humanos, no como personajes de tu historia personal. Mientras el sol de la tarde comenzaba a ponerse, Marcos me ayudó a regar el jardín. Era una tarea doméstica sencilla, pero se sentía simbólica de alguna manera. Dos personas trabajando juntas para cuidar algo hermoso, para crear en lugar de destruir. Mamá, dijo cuando terminamos, quiero que sepas que nunca voy a dejar que nadie te vuelva a tratar así. Ni una futura pareja, ni amigos, nadie. Ahora sé cómo es la manipulación de verdad, y no me volverán a engañar. Sonreí ante su seriedad, aunque sabía que sanar de este tipo de abuso psicológico era más complejo que simplemente prometer estar más atento. Solo recuerda que lo más importante es confiar en tus propios instintos. Cuando alguien intenta hacerte dudar de tus propias percepciones, eso suele ser una señal de alarma. Esa noche, después de que Marcos se fuera, finalmente abrí el sobre que me había traído. Contenía la declaración de impacto de la víctima que podía presentar para la audiencia de sentencia de Sonia. El fiscal me había animado a asistir, a contarle al tribunal cómo sus acciones habían afectado mi vida. Me senté a la mesa de la cocina con un bolígrafo en la mano, pensando en qué querría decirle a la mujer que había intentado robar mi libertad, mi dignidad y la relación con mi hijo. Pero cuando empecé a escribir, me di cuenta de que no tenía nada que decirle a Sonia. Mis palabras no eran para ella. Eran para otras víctimas que pudieran leerlas algún día. Otras familias que pudieran reconocer las señales de advertencia antes de que fuera demasiado tarde.
La forma más insidiosa de maltrato, escribí, es la que se disfraza de amor. Cuando alguien afirma estar protegiéndote mientras destruye sistemáticamente tu autonomía. Cuando alguien dice que está preocupado por tu bienestar mientras te aísla de tus redes de apoyo. Cuando alguien se posiciona como tu defensor mientras socava tu credibilidad. Esos no son actos de amor. Son actos de control. Escribí sobre la importancia de confiar en las propias percepciones, sobre la diferencia entre la preocupación genuina y la crisis fabricada, sobre la forma en que los manipuladores expertos usan el amor y la lealtad de los demás como armas en su contra. Pero también escribí sobre la recuperación, sobre la posibilidad de reconstruir relaciones dañadas por la manipulación, sobre la fuerza que proviene de sobrevivir a un ataque a tu propio sentido de identidad. Cuando terminé, era casi medianoche. Sellé la declaración en un sobre y la dejé en la encimera de la cocina. Mañana decidiría si presentarla al tribunal. Esta noche simplemente estaba agradecida de estar sentada en mi propia casa, con el control total de mi propia vida, rodeada de las elecciones que había hecho por mí misma. Sonia me había subestimado desde el principio, viendo a una mujer que envejecía en lugar de a una jueza experimentada, viendo aislamiento en lugar de independencia, viendo vulnerabilidad en lugar de fuerza. Su mayor error había sido creer que por ser mayor, era más débil. Había aprendido demasiado tarde que algunas personas se hacen más fuertes con la edad, que la experiencia enseña lecciones que la juventud no puede imaginar, y que una mujer que ha dedicado su carrera a luchar por la justicia no se rinde simplemente cuando la lucha llega a la puerta de su propia casa. Al apagar las luces y subir las escaleras, sentí algo que no había experimentado en años. Una paz completa. No solo la ausencia de conflicto, sino la profunda satisfacción que proviene de mantenerse firme, proteger lo que importa y negarse a que otros definan tu valor. Sonia iba a ir a la cárcel, pero esa no era mi victoria. Mi victoria era esta: yo todavía estaba aquí, todavía independiente, todavía siendo yo misma, y a nadie se le permitiría volver a quitarme eso nunca más. Ahora siento curiosidad por vosotros que habéis escuchado mi historia. ¿Qué haríais en mi lugar? ¿Habéis pasado alguna vez por algo similar? Comentad abajo. Y mientras tanto, os dejo en la pantalla final otras 2 historias que son favoritas del canal y que sin duda os sorprenderán. Gracias por ver hasta aquí.